Fueron detenidos 4 presuntos policías de la Secretaría de Seguridad. Acapulco no despertó. Acapulco fue sacudido. Eran casi las 12 del mediodía. El sol pegaba con la fuerza de un martillo sobre el pavimento, y lo que parecía un día normal de tránsito pesado y turistas camino a la playa, se convirtió en una escena de tensión nacional. Una patrulla circulaba con sigilo, como si no quisiera ser vista. Todo parecía rutinario hasta que llegó la alerta. Van disfrazados, pero ya no son policías. Esa sola frase bastó para cambiar el rumbo de la ciudad en cuestión de minutos. Lo que comenzó como una llamada anónima al C5 pronto revelaría un secreto escalofriante. Armas militares, patrullas fantasma y credenciales clonadas dentro de la misma corporación encargada de proteger a los ciudadanos. La infiltración era real, y el hallazgo abriría un abismo en la confianza hacia las autoridades. Eran las 11:58 de la mañana cuando el Centro de Control C5 recibió una llamada que parecía sacada de una película de suspenso. No hubo largas explicaciones ni un intento de dramatizar lo que estaba sucediendo. Apenas 7 palabras, dichas con una voz distorsionada que parecía provenir de un viejo modulador. Van disfrazados, pero ya no son policías. Después, el silencio absoluto. La línea quedó muerta. Los operadores, acostumbrados a falsas alarmas y bromas pesadas, sintieron esta vez algo distinto. La voz no sonaba nerviosa ni desesperada. Sonaba firme, como si estuviera entregando un mensaje calculado. La frase era demasiado precisa para ser un invento. De inmediato, se activó el protocolo rojo en el área señalada. Las cámaras enfocaron el Boulevard de las Naciones, una de las arterias más transitadas de Acapulco, y ahí estaba, la unidad PU-49, circulando despacio, como si quisiera pasar desapercibida entre el calor del mediodía y el ruido de los motores. Oficialmente era una patrulla de la policía urbana. Sin embargo, al revisar la bitácora, surgió la primera anomalía. Esa unidad no tenía registro de salida. Ningún jefe de turno había firmado su uso. En el sistema era como si nunca hubiera abandonado la base. Los ojos de los operadores se clavaron en la pantalla. El conductor parecía nervioso. Sus manos se aferraban al volante como si fueran lo único que lo mantenía estable. El sudor brillaba en su frente, y la mirada permanecía baja, evitando cualquier contacto visual. Los otros 3 hombres que viajaban con él no intercambiaban palabras, ni siquiera se miraban entre sí. Permanecían rígidos, con la vista perdida al frente, como si ya supieran que todo estaba perdido. Mientras tanto, en las calles, nadie sospechaba nada. Los turistas caminaban rumbo a la playa. Los vendedores ambulantes ofrecían recuerdos y botellas de agua fría, y los autos avanzaban bajo el calor sofocante. Pero en los radios de la Guardia Nacional ya sonaba la alerta. Unidad sospechosa. Posible infiltración. Interceptar de inmediato. Los convoyes se movieron con rapidez. El aire comenzó a vibrar con el sonido de las sirenas lejanas, y lo que hasta hacía segundos era una patrulla más en medio del tráfico, se convirtió en el epicentro de una operación urgente. La diferencia entre una falsa alarma y una tragedia podía decidirse en cuestión de minutos. Cuando la Guardia Nacional interceptó la patrulla, lo que encontraron dentro cambió por completo el rumbo de la investigación. En el asiento trasero había un costal militar gris cerrado con doble cremallera, un costal que no tenía razón de estar ahí en una patrulla urbana. Al abrirlo, el silencio se volvió pesado. Dentro había armas largas de uso exclusivo del ejército mexicano. Algunas estaban recién engrasadas, listas para disparar. Varias tenían los números de serie borrados a limazos, como si alguien quisiera hacerlas invisibles, pero una no. Una de esas armas conservaba el número intacto, y ese número coincidía con una pieza clave en un expediente abierto, un asesinato ocurrido semanas antes en la zona Diamante. Ese hallazgo conectaba directamente a los ocupantes de la patrulla con un crimen aún en investigación. Pero lo más perturbador no era el armamento. Lo más perturbador era lo que ocurrió minutos antes, y que quedó registrado gracias al azar y al valor de un niño. A unos metros del viaducto, escondido en una zanja polvorienta, un chico de apenas 12 años observó lo que muchos adultos habrían pasado por alto. Con un celular viejo, pantalla rota y batería apenas suficiente, grabó el momento exacto en que los ocupantes de la patrulla recibieron el costal. No hubo palabras, no hubo discusiones. Bajaron del vehículo, tomaron la carga y regresaron con la misma frialdad con la que se enciende un interruptor. El niño, consciente del peligro, corrió sin mirar atrás. Horas más tarde, fue localizado por elementos de seguridad. Temblaba incontrolablemente, con los ojos clavados en el piso y el celular apretado en la mano como si fuera su única defensa. La grabación, aunque de mala calidad,
mostraba lo suficiente para corroborar la denuncia. Los hombres en la patrulla estaban involucrados en un intercambio ilícito. Ese video se convirtió en un testimonio invaluable. No solo confirmaba la alerta recibida en el C5, sino que revelaba un detalle inquietante. Aquellos hombres no actuaban como policías. Actuaban como piezas entrenadas para cumplir una orden precisa, sin hablar, sin preguntar y sin dudar. El costal era más que evidencia. Era la prueba de que la patrulla estaba al servicio de algo mucho más oscuro que la seguridad ciudadana. El momento en que los 4 hombres fueron bajados de la patrulla reveló algo que heló aún más a los presentes. Sus credenciales no coincidían con la realidad. Al ser cuestionados, cada uno aseguró ser policía urbano en funciones, pero el cruce de datos con el sistema arrojó resultados que parecían sacados de un rompecabezas imposible. El primero había sido dado de baja semanas atrás. En los registros internos figuraba como no apto para servicio, debido a pérdida de confianza. Sin embargo, ahí estaba, con uniforme reglamentario, circulando en una patrulla que oficialmente ni siquiera existía. El segundo llevaba consigo una identificación clonada. La fotografía coincidía con su rostro, pero el nombre y el número de placa pertenecían a un agente que en ese momento estaba oficialmente de vacaciones fuera del estado. Un detalle tan absurdo como escalofriante. Alguien dentro tenía acceso a fabricar credenciales falsas que podían engañar a simple vista. El tercero portaba una credencial que resultó aún más perturbadora. Pertenecía a un uniformado reportado como desaparecido desde junio. ¿Qué hacía ese documento en manos de un hombre que claramente no era él? El hallazgo abría otra herida. La posibilidad de que los desaparecidos fueran más que víctimas del crimen común, tal vez piezas sacrificadas para crear dobles identidades dentro de la corporación. ¿Y el cuarto? El cuarto era un fantasma. Su nombre no aparecía en ningún archivo. Su ficha no existía en la nómina ni en los registros de personal activo o inactivo. Era un hombre sin pasado. Alguien que oficialmente nunca había sido policía, pero que llevaba uniforme completo y una credencial demasiado bien elaborada como para ser obra de un falsificador de calle. El rompecabezas estaba incompleto, pero cada pieza apuntaba en la misma dirección. No eran impostores improvisados, no eran simples criminales disfrazados con uniformes comprados en un mercado negro. Eran parte de un sistema mucho más complejo, un engranaje capaz de dar de baja patrullas, clonar identificaciones y desaparecer registros enteros. Lo mismo ocurría con la patrulla. La unidad PU 439 había sido eliminada del sistema apenas 5 días antes, con el argumento de mantenimiento prolongado. Su GPS estaba desconectado y oficialmente debía estar en talleres, pero en lugar de eso, circulaba por las calles con 4 hombres armados, todos con credenciales sospechosas. Era el inicio de una verdad aún más inquietante. La corrupción no era un accidente. Era un mecanismo. La patrulla 439 no era un vehículo cualquiera. Era el símbolo de cómo un sistema podía ser manipulado desde dentro. Oficialmente estaba fuera de circulación, pero su apariencia era impecable. Pintura recién lavada, placas negras relucientes, sirenas funcionales. No tenía un solo rasguño, como si hubiera sido preparada con cuidado para parecer legítima. El detalle más perturbador era que, pese a estar borrada de los registros, funcionaba con total libertad. Nadie en las calles podía sospechar que esa patrulla era un fantasma. Para un ciudadano común, era simplemente una unidad oficial cumpliendo con su deber. Cuando la Guardia Nacional la interceptó, no hubo persecución ni intento de escapar. El vehículo se detuvo casi de inmediato, como si todo hubiera sido planeado. Ese detalle desconcertó a los elementos. ¿Por qué no intentaron huir si sabían lo que cargaban? Uno de los sujetos mascaba chicle con una calma extraña, demasiado fuera de lugar para alguien rodeado por militares armados. Otro mantenía la vista fija en la radio apagada, como si esperara escuchar una señal, una voz que nunca llegó. El ambiente era irreal, una patrulla que no debía existir, ocupada por supuestos policías con credenciales imposibles, cargando armas militares en un costal mal cerrado. Y sin embargo, ninguno de ellos parecía sorprendido de ser descubierto. Era como si asumieran que su función terminaba ahí, en ese instante, como si fueran piezas desechables de un engranaje mucho más grande, piezas que podían ser sacrificadas para proteger la maquinaria real que operaba en las sombras. El hallazgo no solo confirmaba que algo estaba mal dentro de la Secretaría de Seguridad, revelaba que alguien, en algún nivel de poder, tenía la capacidad de manipular registros, vehículos y credenciales para crear una estructura paralela. Una estructura que no respondía a la ley, sino a intereses ocultos. La patrulla PU 439
convertida en fantasma, no era solo un vehículo infiltrado, era la prueba tangible de que la frontera entre policía y crimen se había borrado. El hallazgo del costal y las identidades falsas ya era suficiente para encender las alarmas. Pero lo que descubrieron después fue aún más inquietante. Al revisar las cámaras de seguridad del área, los técnicos del C5 se toparon con un vacío. Las grabaciones habían sido interrumpidas exactamente 10 minutos antes del intercambio. El reporte técnico lo explicó como una falla eléctrica, un corte súbito que dejó a la zona ciega en el momento crucial. Era un detalle demasiado conveniente, justo en una de las zonas más vigiladas de Acapulco, donde normalmente cada movimiento quedaba registrado. No había un solo segundo de evidencia visual del intercambio. Las cámaras más cercanas, que siempre permanecían activas, estaban muertas en el instante en que la patrulla fantasma recibió el costal. Los elementos de la Guardia Nacional entendieron de inmediato lo que eso significaba. Alguien había intervenido deliberadamente para garantizar que no quedaran registros oficiales. ¿No era casualidad? No era mala suerte, era un encubrimiento. Lo más escalofriante fue el ambiente que se vivía en el lugar cuando se produjo la detención. No hubo persecución ni enfrentamiento. Los 4 hombres no se resistieron. No dijeron una sola palabra. Era como si supieran que estaban cumpliendo un papel desechable en un plan más grande. Su silencio era un mensaje. Nosotros no hablamos. No necesitamos explicar nada. Esa calma fría descolocó a los elementos de la Guardia Nacional. No eran criminales improvisados sorprendidos en flagrancia. Eran engranajes que aceptaban su destino. Piezas reemplazables dentro de una maquinaria que seguía girando en otro lugar. El encubrimiento estaba perfectamente diseñado. Cámaras apagadas justo en el momento clave. Una patrulla borrada del sistema, pero circulando con normalidad. Credenciales clonadas y documentos de policías desaparecidos. Un cargamento de armas militares listas para ser utilizadas. Todo se había armado con precisión, como si existiera un manual interno para operar bajo la sombra de la legalidad. Y eso confirmaba lo que muchos temían. La infiltración no era un error aislado, era una estrategia. Cuando la noticia llegó a las oficinas del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, la reacción fue inmediata. Los informes preliminares hablaban de una patrulla fantasma, policías falsos y armas militares. No era un decomiso cualquiera. Era la evidencia de que la propia institución había sido vulnerada desde adentro. La respuesta de Harfuch fue tan corta como contundente. Infiltración interna. Activar rastreo cruzado. 2 frases que reflejaban no solo frialdad, sino también conciencia de la magnitud del problema. En lenguaje operativo, rastreo cruzado significa revisar todos los registros, patrullas dadas de baja, identificaciones en circulación, GPS desactivados sin motivo aparente, policías reportados como inactivos o desaparecidos. La orden dejaba claro que lo descubierto no era un caso aislado. Era un síntoma de algo mucho más grande, una red que había aprendido a operar dentro del propio sistema, usando los mismos mecanismos de seguridad para protegerse. El silencio de los 4 detenidos confirmaba esa sospecha. No se trataba de simples criminales infiltrados. Eran operadores de un plan que iba más allá de ellos. Gente que sabía que, aunque fueran capturados, la maquinaria seguiría funcionando en otros frentes. Harfuch entendió que la línea entre policía y crimen se había vuelto difusa. Y lo más grave, esa línea se había borrado en una ciudad tan vulnerable como Acapulco, donde la confianza en las autoridades ya era frágil. Su mensaje fue claro y helado. La infiltración no se limitaba a 4 hombres y una patrulla fantasma. Era una estructura viva, respirando dentro de la Secretaría de Seguridad. Y descubrirla sería como seguir un hilo que podía llevar a un entramado mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Las siguientes 24 horas fueron una tormenta de revelaciones. Lo que al principio parecía un caso aislado, comenzó a transformarse en un mapa inquietante de conexiones internas. Los investigadores cruzaron datos de las patrullas dadas de baja, de las identificaciones clonadas y de los policías desaparecidos. Lo que encontraron fue un patrón imposible de ignorar. Primero, descubrieron que no era la primera vez que una patrulla fantasma aparecía en circulación. En meses anteriores, reportes ciudadanos habían señalado la presencia de unidades oficiales que nunca aparecían en los registros de tránsito. En su momento, se desestimaron como errores de percepción, pero ahora encajaban como piezas en un rompecabezas más grande. Luego vino el cruce de credenciales. Al menos una docena de identificaciones clonadas habían circulado en los últimos 6 meses. Algunas pertenecían a agentes que estaban de vacaciones, otras a policías jubilados. E incluso había casos de credenciales con nombres de personas fallecidas. Era un sistema diseñado para suplantar identidades de manera casi perfecta. Pero lo más perturbador fue la conexión con los policías desaparecidos. 3 de las credenciales encontradas
estaban vinculadas a uniformados que oficialmente seguían en investigación por desaparición. Eso abría una grieta aún más oscura. Esos desaparecidos habían sido víctimas de la misma red que ahora usaba sus nombres y sus placas. La investigación reveló que no se trataba de improvisación. Era un sistema paralelo, una red que funcionaba como un espejo de la Secretaría de Seguridad. Utilizaba sus mismos recursos, pero para fines desconocidos. Alguien con acceso privilegiado estaba alimentando esa maquinaria desde dentro. El hallazgo cambió la forma de ver las cosas. Ya no se trataba de 4 hombres detenidos. Se trataba de una red en las sombras que podía activar patrullas borradas del sistema, clonar identidades con documentos oficiales y moverse por la ciudad con la misma legitimidad que la policía real. La pregunta que comenzó a repetirse en voz baja entre los investigadores fue la más inquietante de todas. Si hay una red paralela, entonces, ¿quién controla realmente la seguridad en Acapulco? Mientras los despachos oficiales servían con la investigación, en las calles de Acapulco la vida seguía como si nada. Los turistas caminaban por la costera, los vendedores ofrecían cocos fríos y artesanías, y las familias disfrutaban de un fin de semana de playa. Nadie sospechaba que a pocos metros, en las mismas avenidas por donde paseaban, habían circulado patrullas fantasma operadas por hombres con credenciales falsas. Esa desconexión entre la normalidad cotidiana y la infiltración descubierta revelaba la fragilidad del sistema. Si una patrulla fantasma podía circular sin ser detectada, entonces cualquiera podía ser detenido por hombres que parecían policías, pero que en realidad eran operadores de una red oculta. La vulnerabilidad era absoluta. El uniforme, que debía inspirar confianza, ahora sembraba dudas. El vehículo oficial, que debía significar protección, podía convertirse en una trampa mortal. La imagen de la ciudad turística, destino de vacaciones y playas paradisíacas, se quebraba frente a una verdad incómoda. La seguridad estaba infiltrada. No era un problema de delincuentes comunes disfrazados. Era una maquinaria que operaba desde adentro, con acceso a recursos que solo la policía debería tener. La sensación de vulnerabilidad se extendió rápidamente. ¿Cuántas más patrullas fantasmas seguían circulando? ¿Cuántos más uniformes eran usados por personas que no pertenecían a la corporación? ¿Cuántos ciudadanos habían sido extorsionados o detenidos por hombres que nunca debieron portar una placa? Lo ocurrido no solo evidenciaba corrupción, sino algo mucho más grave: la creación de un sistema paralelo, una sombra que convivía con la autoridad legítima y que, en ocasiones, se confundía con ella. Acapulco, sin saberlo, estaba caminando sobre una línea delgada en la que la frontera entre policía y criminal ya no existía. El descubrimiento dejó claro que la ciudad no estaba segura, no porque faltaran policías en las calles, sino porque nadie podía estar seguro de que esos policías fueran reales. Lo que ocurrió aquel 30 de agosto en Acapulco no fue un hecho aislado ni un simple decomiso de armas. Fue la revelación de un engranaje oculto que operaba dentro de la propia estructura de seguridad. Una patrulla fantasma, credenciales clonadas, policías dados de baja que aún circulaban con uniforme y armas militares vinculadas a crímenes recientes. Demasiadas piezas encajaban para que fuera coincidencia. La detención de esos 4 hombres no cerró el caso. Al contrario, lo abrió por completo. Fue el hilo suelto que dejó ver el tejido podrido que se escondía bajo el uniforme. Una red paralela que utilizaba el mismo sistema oficial, pero lo manipulaba a su conveniencia. Borraba patrullas de los registros, clonaba identidades, desaparecía agentes reales y fabricaba sustitutos a su medida. Era una maquinaria que respiraba dentro de la Secretaría de Seguridad, alimentada por información interna y protegida por encubrimientos calculados. La pregunta que flota desde entonces es tan sencilla como perturbadora: ¿quién está realmente al mando? Porque si las patrullas fantasmas circulan, si las credenciales clonadas pasan filtros, y si las armas militares aparecen en manos de supuestos policías, entonces el problema no es externo, está sembrado en el corazón mismo de las instituciones. Acapulco quedó expuesto, no solo como ciudad vulnerable ante el crimen, sino como escenario de una infiltración que desdibuja los límites entre autoridad y delincuencia. Para el ciudadano común, eso significa algo devastador: no poder distinguir si quien lo detiene en una avenida es un agente legítimo o un impostor al servicio de intereses ocultos. La seguridad, que debería ser el pilar más firme, se convierte en una ruleta peligrosa. Cada patrulla en la calle, cada uniforme, cada placa puede ser auténtica o puede ser parte de la sombra. El caso no terminó con 4 hombres esposados. Fue apenas el comienzo de una investigación que aún no revela cuántas patrullas fantasmas siguen circulando, cuántos uniformes siguen siendo usados por impostores, ni cuántos policías desaparecidos fueron absorbidos por esta red invisible.
La verdad completa sigue oculta, enterrada en expedientes y operaciones que tal vez nunca salgan a la luz. Lo único seguro es que el 30 de agosto de 2025 se rompió algo más que la calma de Acapulco. Se rompió la delgada línea que separaba la confianza en la autoridad de la certeza de que esa misma autoridad puede ser solo un disfraz. Y quizá lo más inquietante no es lo que ya se descubrió, sino lo que aún no se sabe. Porque si una patrulla fantasma pudo operar con tanta facilidad, ¿qué más puede estar circulando ahí afuera sin que nadie lo note? La verdadera pregunta que queda abierta para todos es esta: ¿cuánto de lo que creemos seguro es en realidad una ilusión cuidadosamente construida?